Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos a un nuevo programa del Poder de los Tacones y hoy traemos un tema súper interesante para ti que eres dueño de negocio o estás emprendiendo. ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras dueño de tu negocio o esclavo de tu negocio tal vez? Por acá me acompaña Adriana, Hola. Está Gladys. Hola. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Y nuestro invitado en la mesa de hoy es el señor David Lustgarten. Él es asesor financiero, Fractional CFO. ¿Qué es eso, David? Cuéntanos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El CFO es el director financiero en toda organización muy grande. Hay 3 personas que ocupan los grandes cargos dentro de la organización. Uno es el CEO, que lleva la planificación estratégica y la misión y visión del negocio. Está luego el director de operaciones, que es el ejecutor de toda esa visión y misión. Y está el CFO, que es el director financiero, que es el que traduce toda la misión y visión y planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo en números. Y hace que sea lo más factible que se haga y se pueda lograr todas las metas que el negocio está tratando de... Ese es un tema muy interesante, David, porque la verdad es que cualquier compañía debería tener esa estructura organizada. Como yo te he contado, yo trabajo para el SBIS y el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas acá en los Estados Unidos. Y vemos muchas de estas pequeñas empresas que van creciendo, que van arrancando, se va formando. El mismo dueño es el mismo gerente de la compañía. Pero a la medida que crecen es cierto, necesitas a alguien que maneje la operación, alguien que maneje las finanzas. Al principio, dentro de tu posición, ¿tú cómo ayudas? Lo que nos has explicado anteriormente es que ayudas a las empresas con una cosa que se llama, en un modelo que se llama director financiero parcial. Cuéntanos cómo es eso de parcial. Correcto, o sea, las pequeñas empresas o las empresas que están en crecimiento no necesitan esta figura a un tiempo completo. Pero sí es muy importante que tengan esta figura dentro de su organización. Todas las empresas, así sean pequeñas, deben tener un objetivo, deben tener un norte para dónde ir, deben tener una misión, deben tener una visión. Y traducir esa misión y visión en un plan estratégico y después llevarlo a todo lo que es las finanzas, desarrollar presupuestos, desarrollar búsqueda de dinero, búsqueda de inversionistas con el fin de lograr esa misión, esa visión, ese plan estratégico que tienen las empresas. ¿Y cómo recomendarías, en qué etapa recomendarías que empiecen estas pequeñas empresas a buscar a alguien como tú? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es eso? O sea, si pensáramos en empresas mini a empresas un poquito más grandes, ¿cómo ves tú cada etapa de esas empresas? Yo pienso que una figura financiera es importante en todas las etapas del negocio. Okay. No, muchas empresas con las que yo me he topado nos llaman ya cuando es tarde, nos llaman ya cuando tienen un problema, nos llaman cuando tienen un problema de liquidez, cuando necesitan levantar capital y no tienen esa planificación previa que pudieron haberse ahorrado toda esa cantidad de problemas. Es cierto. Pero Bueno, generalmente el CEO o el presidente de la compañía, y más en nuestra cultura, que todo lo manejan, que creen muchas veces, como tú me decías, que creen que saben todo, ya se topan con ese problema gigante que ya es muy difícil echar para atrás. No es difícil echar para atrás, pero toma más tiempo organizarse. Es mucho más fácil un negocio que ya esté, que ya tenga data, que ya pueda uno entender más o menos cuáles son los productos, cuáles son los servicios que son más rentables. Muchas veces tú empiezas a crecer el negocio en función de las necesidades del mercado y te das cuenta de que te vas a ver envuelto en una cantidad, si eres una compañía de servicios, te puedes ver envuelto en una cantidad de servicios que no necesariamente es lo que da el mejor retorno de la inversión para el negocio. O tienes un portafolio de productos de los cuales el 80% de ese portafolio de productos
pueden ser desechados, porque solamente el 20% es lo que produce la gran cantidad de dinero. Y cuando quieres crecer ese 20%, te das cuenta que tienes una cantidad de dinero represado en este otro 80% de tu portafolio, o que tienes otra cantidad de problemas que tienes que resolver. Ahí es donde el CEO debe hacer lo que sabe hacer. Si el CEO, vamos a suponer, durante pandemia hubo mucha gente que decidió emprender. Ajá. Y vamos a suponer que tú eras una buena repostera. Tú trabajabas en una empresa y tú decías, mi pasión es la repostería. Claro. Y empecé en mi casa a generar tortas o empezar a generar postres, y me empezaron a llamar para catering y empecé a crecer. El negocio se va volviendo cada vez más complejo. Entonces ya salgo de la cocina de mi casa, maybe monto una cocina en el garaje, maybe tengo que contratar un warehouse, tengo que contratar personal. Si yo no conozco cómo funciona el negocio, cuál es la rentabilidad de cada uno de mis productos, tarde o temprano te puedes encontrar con una pared que va a ser muy complicada de pasar. Eso es muy cierto. La realidad es que nosotros tres que somos empresarias sabemos que hay desde la ilusión, el concepto, a la realidad, hay un espacio. Y realmente es cierto, muchas de las pequeñas empresas empiezan, el concepto es muy lindo, los tíos compran, los primos compran, los amigos compran, pero en realidad ni siquiera a veces estás ganando nada, ni siquiera, o sea, la plata circula, más no entra. Pero no hay costo. Sí, o sea, como bien dices tú, la plata circula y probablemente puedo tener el dinero para pagar mis gastos a fin de mes, pero tarde o temprano el negocio se está descapitalizando. Bueno, David, Claro. y con eso nos queremos ir a un corte comercial y quiero dejar esta pregunta en el aire. Y es, ¿qué recomiendas tú a estos pequeños empresarios? ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando buscan la asesoría financiera? Porque a veces tú buscas un asesor financiero que te dice, bueno, tienes que limpiar el QuickBooks, tienes que arreglar las cuentas, tienes que automatizar procesos. Entonces hay como muchas aristas y también está la parte de planificación. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para esos pequeños empresarios en esto de recibir una buena asesoría financiera y prepararnos para esa visión que queremos alcanzar? Ya regresamos acá en el Poder de los Tacones. Estamos de vuelta acá en el Poder de los Tacones y nos había quedado esta pregunta al aire con David. Y es, David, ¿cuál es esta recomendación que tú le das a los pequeños empresarios cuando buscan una asesoría financiera? La asesoría financiera viene acompañada de varias directrices y va principalmente dependiendo del tipo de negocio en el que uno esté, en la etapa evolutiva del negocio. Probablemente una microempresa es el propio dueño el que se encarga de absolutamente todo. Hoy en día existen herramientas, probablemente puede llevar sus finanzas en un Excel, en Google Sheets, puede llevarla en un QuickBooks. Y en la medida que se va volviendo más complejo, debe contar con una cantidad de herramientas adicionales para poder llevar mejor la estrategia o la planificación estratégica de su negocio. Usualmente las microempresas, pequeñas empresas, sea de que sea de servicio, sea de producto, usualmente el 80% de esas empresas ven el presente y ven el pasado, no ven hacia el futuro. Y yo creo que ahí es donde todo el mundo debería también tener una planificación hacia el futuro. Sobre todo en este país donde la mano de obra es muy costosa, uno le pide a un familiar, ayúdame a llevar el QuickBooks. Cada vez con inteligencia artificial el tema contable se hace mucho más sencillo. Probablemente tienes un contador externo dentro de tus finanzas. No te hacen esa visión a futuro. No te hacen esa visión a futuro. Ya cuando tú vas a hacer o probablemente tienes un contador, el contador te va a hacer tu declaración de impuestos. Y ya eso fue a fin de año. Ya se acabó el año, ya no pudiste reaccionar. Él no te va a decir, deberías haber hecho esto. Es una proyección hacia dónde quieres llegar y qué tanto quieres crecer. Eso es importante que las empresas y las personas tengan eso. Yo creo que eso es muy cierto, David. O sea, tenemos que diferenciar qué es la contabilidad y qué es las finanzas. Correcto. La contabilidad es saber que mis números
tal cual lo llevo, es como lo reporto. Es un reporte, como dices tú, hacia el pasado. Pero tener una persona como tú en finanzas lo que nos permite es ver esas entradas del negocio, cuáles son más valiosas para el negocio, estratégicamente dónde están mis mayores costos, cómo puedo optimizar esos costos, cómo puedo optimizar de pronto esas asociaciones con otras empresas o con proveedores, y ahí es donde entra tu función muy importante. Y hay otra cantidad de costos asociados. Volvemos al ejemplo de la señora que montó su repostería y creció. Maybe el costo de sus productos le cuesta 5 o 7 dólares y vende la torta en 20 dólares. Y el volumen de eso empieza a crecer y se mudó a un warehouse. No está contabilizando dentro de las unidades de producto el costo de ese warehouse, el costo del internet, el costo de la electricidad, el costo del traslado. El costo de envío, todo eso. Y la sigue vendiendo en ese precio, está vendiendo más volumen, pero todos esos costos fijos, inclusive hay muchos otros costos variables que también afectan al producto, ya no le cuestan 5 dólares, ya le están costando 15 y 18 dólares. Claro, el margen se reduce. O sea que ya el margen de 20 ya son 2 dólares. Pero no lo ve porque está vendiendo más unidades. Ajá, y yo te tengo esta pregunta, a ver cuál es tu estilo de asesoría. Okay. Por una experiencia que yo tuve con mi empresa de servicio, ¿no? Estaba tratando de hacer proyección en el año y básicamente el asesor financiero me dijo, bueno, tú puedes poner ahí lo que tú quieras porque es como que imaginar a dónde tú quieres llegar y un poco como decir, bueno, estos son mis servicios, esto es lo que yo voy a cobrar. Sí, obviamente la parte de los gastos está clara, pero fue como un poco de sueña en la proyección y yo me quedé como, ¿de verdad? ¿Cómo lo...? O sea, el papel va todo. Hoy en día las empresas tienen acceso a mucha data que antes no se tenía. Hoy en día parte del asesor financiero es buscar esas correlaciones entre un elemento A y un elemento B, y cuando yo modifico un elemento A, cómo se comporta un elemento B. Si bien es cierto, una proyección es una visión hacia el futuro, en cierta forma tiene razón, yo no lo vería así, porque sí hay formas de proyectar. Si tú ya tienes 1 o 2 años de estar trabajando y tú ya conoces, vamos a suponer que tú tienes un servicio y es un servicio recurrente, ya tú entiendes más o menos cuánto te costó a ti conseguir ese cliente, cómo fue el ciclo operativo desde el momento en que tú hiciste la primera llamada a ese cliente hasta que cerraste a ese cliente, y después cuánto tiempo se mantuvo en el tiempo. Esas son variables que hace 20 años no se manejaban. ¿Okay? Hoy en día todo el tema de redes sociales, de publicar un video, de que se haga viral, toda esa información, si bien es cierto el futuro no lo sabemos, sí hay formas y hay modelos probabilísticos y modelos estadísticos que te pueden llevar a tener una proyección tanto conservadora como optimista y como pesimista. Y parte de mi trabajo es mostrar varios escenarios, no es mostrar un solo escenario. Yo no te voy a hacer una proyección, yo te puedo decir sí, dispara a las estrellas y aterriza en la luna. Claro. ¿Okay? Claro que sí. Que creo que eso lo hacen muchas de las mujeres. Sí, no. Puede crecer un 30%. Sí, o sea, pero la idea es ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es 30? ¿Qué pasa si es 60? O sea, yo te doy todos los escenarios de forma tal de que vamos a trabajar de la forma conservadora y si nos va mejor, pues mucho mejor. Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer si nos va mejor. Ok, o sea, vamos a trabajar, vamos a suponer, yo te voy a proyectar un 15%. Si vemos que ya estamos por encima del 30%, ya sabemos que necesitamos una persona más, ya la empezamos a buscar. Sabemos que se puede. O sea, es anticipar, porque es la anticipación. Es anticipar, pero yo me acuerdo una vez, antes de hacer los eventos con el Disney Institute, que me acuerdo que fui a Disney porque mi sueño era hacer un evento para Disney. Y nos explicaron clarísimamente de que trabajar con Disney puede quebrar tu empresa. O sea, donde a ti te salga un negocio, digamos en el sentido de un evento donde tengas que cubrir 10,000 personas y no estás capacitado para las 10,000 personas, tú firmaste un contrato donde sí lo vas a hacer, pero nunca contaste
con la magnitud de la gente que tienes que contratar para eso. Correcto. Eso fue el el primer estancamiento es el crecimiento que no sea sostenible es tan grave como el estancamiento. Es verdad. Bueno, y nos vamos a ir a un corte comercial, pero al regreso queremos que David nos siga contando de cómo hacer si somos esclavos del negocio, cómo pasar a ser dueños, CEOs de nuestras empresas. Ya volvemos. Estamos de regreso acá en El Poder de los Tacones y el tema que estamos hablando hoy es justamente con la pregunta con la que quedamos antes de irnos a corte y es ¿cómo pasar de ser esclavo del negocio a dueño de nuestro negocio? ¿Qué nos recomiendas, David? Bueno, muy importante es trabajar un tema, no importa que tan pequeña sea una organización, un negocio, es una organización. Entonces el tema de la estructura organizacional es importante. Así sea un familiar, así sean 2 empleados, es muy importante el tema de la organización empresarial. Y es muy importante, es parte del trabajo que hace un CFO fraccional, es lo que es la segregación de las responsabilidades. Porque uno de los problemas que tienen los CEOs o dueños de las empresas es que no quieren soltar el control y ahí es donde se vuelven esclavos de su negocio. Eso es muy cierto. Pero, yo voy a agregar una cosa. Las empresas son como unas maticas. Si uno no las organiza, crecen desorganizadas, igual crecen. Así es. Pero ahí hablas de un Pero tema ahí muy es el importante problema. que es el ego, o sea, y sobre todo acá en este país donde el mismo dueño de la empresa trabaja en la empresa, porque en Latinoamérica están más acostumbrados a delegar, pero aquí soltar ya es muy tiene, difícil. pero un momentico. Por ejemplo, una empresa pequeña no puede contratar a un CFO, pero ahí es donde... Sí, o sea, una empresa pequeña no puede pagar el salario de un CFO y tampoco Correcto. necesita un CFO que esté a tiempo completo. Entonces, para eso estamos figuras como yo, donde podemos ofrecer mucho de lo que son las responsabilidades, las funciones, la organización del organizar la negocio, matica. organizar la matica a una fracción del costo. Y eso va a depender del tamaño del negocio, eso va a depender de las necesidades de cada uno de los clientes y eso es un trabajo por hora, es customizado. O sea, ¿cuánto le puede costar a una empresa? Es customizado porque hay que entender cómo está la empresa por dentro, cómo está su presente, cómo está su pasado y hacia dónde quiere ir. Y en función de eso, pues se dedican ciertas horas al mes a esa empresa. Es como un coaching adicional. Claro, Pero o sea, te vuelves un coaching es también. mucho más que finanzas. Te vuelves también un Sí. coaching psicológico, Sí. porque mira lo que tú decías, me van a revisar. O Claro. sea, qué gasté, qué no gasté, qué gané, qué no gané. No, y si tienes, O sea- y si tienes 2 o 3 empleados, lo primero que viene, me van a votar. Entonces, O sea, Claro, porque hay que reducir sí, costos. pero por ejemplo, Sí. Gasto. era lo que mi hermana decía. Yo terminaba siempre pagándole a todo el mundo y de última me pagaba yo. claro. Ella me decía, yo por qué voy a tener ese estrés, a mí yo voy, trabajo, cumplo mi horario y me pagan y me No, dan mi y fíjate cheque. que sí hay diferencia. Yo, por ejemplo, como consultora, mi trabajo es por hora, yo tengo control de esas horas, sé cuánto vale mi hora. Sí, como trabajo para gobierno, yo me aseguro que esté auditada. Pero ahora que estoy empezando una nueva empresa de producto, tener la conciencia de cómo cada centavo impacta, porque me cuesta el bolsillo lo que pongo para producir ese producto o cuando se vende ese producto es totalmente Pero también diferente. como consultora y por horas no tienes horas ilimitadas. No, claro, ahí O es donde sea, viene la no estrategia, tienes- dependiendo del modelo. sí. Lo que pasa es que sí, obviamente, pero yo sí creo que uno se debe asesorar. Yo misma que trabajo para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, tengo asesoría financiera para asegurarme que todo esté al dedal. Y muchas de las empresas que nos reciben, por ejemplo, no tener a alguien como David implica que yo no pueda acceder a capital. Estados Unidos, una de las cosas más lindas que Correcto. tiene es que puede financiar cuando estás iniciando la empresa con condiciones algunas específicas, pero hay CDFIs que te prestan, a los 2 años ya te vuelves bancarizable y eso te abre muchas puertas. Pero si no has hecho la tarea de pasar toda esta estrategia a números con el trabajo que tú haces, David, pues Pero pierdes es peor unas que eso, oportunidades. es peor que eso, porque si no eres bancarizable,
tienes acceso a una cantidad de créditos que son extremadamente dañinos para la empresa. Claro. Son muy caros, a O sea, muy si no corto te guías, plazo. sí. Entonces, si no te guías, si ya estás en un momento donde estás ahogado financieramente, vas a caer ahí y ahí empieza un declive en el negocio importante si no lo resuelves a No, tiempo. y a ver, y no todo es malo, porque a veces cuando pasan estas asesorías financieras que vayan a fin de año, te dicen, no, mejor cómprate un activo ya antes que cierre el año, puedes mover este dinero para que te vaya mejor en los taxes, o sea, Correcto. cosas que de pronto uno... O al yo voy a revés. Y guardar, ahí voy guardar, a guardar. donar. Ay, si has ganado demasiado, puedes donar a la fundación. También, claro. No, y al revés también, que te, aquí te- es te entrega, te deducible. cae una sorpresa que tú dices, Sí. este año te fue demasiado bien y tienes que pagar muchísimos También. impuestos. Y Y tú dices, no contabas wow. con eso. Y no O sea, contabas no con eso. tuviste la provisión de tener ese dinero aparte. Correcto. Bueno, yo tengo un ejemplo de una historia que conozco, que le estaban haciendo esta auditoría y la persona decía, no, es que yo no te puedo pagar, al asesor financiero no te puedo pagar, no te puedo pagar. Y la persona viendo los libros como que te compraste un Lamborghini, o sea, viajaste el mes pasado, como que no me puedes pagar a mí mi hora de asesoría. O sea, que cosas que a veces uno dice, la gente está con el mindset, ¿no? No tengo dinero No para, tengo dinero, no puedo tal, y al final... Pero también es el pobrecito. Sí, también, claro. También es el que no quiere pagar como en nuestros El países. vivo. Pero sí. entonces, David, si la empresa es pequeña, por lo menos esos números básicos. Cuando ya va creciendo, no te necesitan sino un par de horas al mes Sí, para me va- mantener me va- al día. Cada vez me va necesitando Más. menos. Ah. No, cada vez me va necesitando menos. Cada vez puedo apoyarlos en generar un equipo que a la larga, un equipo que esté interno, que haga las tareas del día a día y yo nada más me ocupo un par de horas, 5 horas a la semana en supervisar ese equipo hasta que se va soltando poco a poco ese equipo. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa empresa ha crecido mucho más, tiene que sofisticarse. Tiene Claro. que implementar sistemas que sean más sofisticados con QuickBooks, tiene que montar un sistema que le dé los costos bien establecidos, que se comunique con los proveedores y ahí sí necesita un equipo interno de finanzas que incluya una persona que sea un planificador, que sea contable, que lleve cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Ya necesitas una estructura más grande y yo lo puedo ayudar a llevarlo hasta ese punto. David, ¿y cómo te podemos conseguir? Muy fácil, pueden entrar a través de mi website dlcfo.com o a través de mi LinkedIn, que puede ser que esté escrito aquí abajo, Sí. David Luzgarte en LinkedIn. Qué bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Creo que salimos con muchas preguntas y eso es lo bueno, que cuando hablamos de estos temas, tú que nos estás escuchando, pues te preguntes qué aplica para ti, qué necesitas y cuál es esa ayuda que tienes que buscar. Así que gracias por acompañarnos en el programa de hoy y nos vemos en un próximo de El poder de los tacones.